Buenas tardes, amigas. Buenas tardes, amigos. El título de la nota editorial Retrato en Negro de la tarde del día de hoy, miércoles 19 de junio del 2013, es el siguiente. Hay mentiras que siempre se esgrimen, pese a ser más falsas que un billete de 2 sucres. La libertad de información no existe. En el Congreso Nacional se ha aprobado por fin el texto de la Ley de Comunicación del Ecuador, o Ley de Medios, ese es su título. Culmina así uno de los más empeñosos objetivos del gobierno de la Revolución Ciudadana, el cual, por una u otra razón, no había podido hacerlo realidad desde el año 2008, cuando Correa envió su proyecto a la legislatura de entonces. No tengo en mi memoria ninguna otra decisión del presidente en la que haya colocado tanta porfía. En el periodo anterior no pudo sacar adelante la bendita ley, ya que las fuerzas que lo apoyaban y que se le oponían estaban muy parejas, y tengo la impresión de que el hombre del maletín tuvo que entrar en acción muchas veces, porque la ley estuvo a punto de ser archivada, y ello hubiera retardado las aspiraciones que Correa tiene programadas para el mayor alargamiento posible de su proyecto político. Si el proyecto de ley se hubiera archivado, habría tenido que pasar mucho tiempo, por lo menos un año, así dice la Constitución, para volver a presentar otro texto, y eso es demasiado tiempo perdido. Los medios privados de información pública, en mayor o menor intensidad, se oponen radical y tajantemente a que exista ley alguna que regule su funcionamiento. Esta teoría de que los medios de información deben regularse por sí mismos es una pantalla que esconde la verdadera naturaleza de la existencia de los tan mencionados medios, y que no es otra que la de utilizar su poder en beneficio de articular la vida del Estado de acuerdo con los intereses permanentes o circunstanciales con los que suelen matrimoniarse. El ABC de cualquier modelo político para gobernar conoce que el que controla la información controla todo. Lo han sabido los países que se autodenominan democráticos, y los dictatoriales también, cualesquiera sea el disfraz ideológico del que se revistan. El resultado electoral de las últimas elecciones nacionales, tan repleto de anécdotas y singularidades sobre las cuales espero tener tiempo de escribir un día, permitió que el presidente Correa disponga de una mayoría incondicional, sin autonomía propia, como no se ha planteado nunca antes en la historia de nuestra república. Así gobiernan los que mandan, demostrando de esa manera su ausencia de cultura cívica. El aeropuerto va porque va, el metro va porque va, y ahora la ley de medios fue porque fue, y punto. Yo sería un solemne mentiroso y un hipócrita contumaz si no les manifestara a ustedes que entiendo las razones del presidente Correa para actuar así, y que no deja mi espíritu de sentir cierto solaz al conocer la reacción de los ofendidos, los que yo denomino prensa libre, democrática e independiente, por supuesto, con la mayor ironía y sorna de la que soy capaz. Son muy pocos los medios de información que yo conozco, y los redactores, articulistas y comentaristas que me veo obligado a leer o a escuchar, o ver también, por los que siento respeto. Me parece cínico que esos medios, cuyas matrices están en el Imperio del Norte y se llaman AIR,
Asociación Interamericana de Radiodifusión, o SIP, Sociedad Interamericana de Prensa, tengan la audacia de erigirse por su propia declaración en guardianes de la libertad de información. Los grandes traficantes de la política están en contacto permanente con el AMPA internacional, que hace negocios con los estados y orientan la opinión de la ciudadanía de acuerdo con el que haya contratado sus servicios. Al final, como no puede haber dos ganadores para una misma obra pública, una licitación para construir una represa o una planta eléctrica o un contrato de adquisición de armas o pavimentación de carreteras o construir un nuevo aeropuerto o construir un metro, etc. Solo uno gana y el otro queda resentido. Todas estas luchas de poder que ustedes advierten se ventilan en los medios de información. La influencia de los bancos, las inversiones para las pías obras religiosas y en suma todo lo que represente dinero tiene en esos medios a sus apologistas y a sus detractores. No deja de haber sus hipocresías cuando algunos de ellos está en peligro. A más de un diario guayaquileño le habría encantado que el diario El Universo hubiera quebrado. En el caso de los comentaristas de la vida política en la radio y la televisión, los hechos se advierten con más claridad. Por más independencia de la que se jacten, hay que estar bien con todo el mundo. Y si alguna vez hay que golpear, se lo hace con mucho tino y delicadeza. Yo, que no soy exactamente un periodista, sino un político que hago periodismo, me doy el lujo de decir la verdad y remachar en ella cuantas veces así lo desee, porque los auspicios comerciales de esta estación están vinculados a sectores populares y de clase media. Esa es la tal democracia de la información que hoy está en juego y que irónicamente podría conllevar al cierre de Radio La Rumbera. ¿Por qué? La razón es que cuando los gobiernos, ojo, estoy hablando de los gobiernos y no del Estado, disponen de sus propios medios de información, actúan de la misma manera en que lo hacen los aliados de las grandes burguesías nacionales y monopolistas extranjeros. Echan toda el agua para su molino y fabrican su propia verdad. Quien estas líneas suscribe fue invitado a colaborar, ad honorem por cierto, con el diario El Telégrafo en su primera etapa del correato, y lo que allí publiqué no mereció observaciones. En la primera de bastos que emití una opinión sobre una actitud gubernamental con la que no estaba de acuerdo, me suspendieron inmediatamente. Yo debo ser un caso muy sui generis en el desarrollo del periodismo latinoamericano. Yo no les gusto a ninguno de los dos que están encontrados y recibo el veto de ambas partes. Solamente un ejemplo. El tema del aeropuerto, sus atracos, inmoralidades y trasfacías, que todos quienes me escuchan aún no comprenden en su verdadera dimensión, les ha resultado ingrato a las dos partes escuchar mis fundadas opiniones, porque ambas partes, desde veredas opuestas, han estado interesados en el mismo negocio. Las declaraciones iniciales del presidente Correa acerca del atraco de Tababela, así lo calificó, y que llegaron hasta hacerse presentes en un libro, no pueden ser explicadas de otro modo. Un alcalde le arrebató a los otros la presa y los primeros, desconsolados, no han podido pelear mucho por el bocado arrebatado, porque muchos amigos y socios del ayer ya se embarcaron en el nuevo proyecto. Historias similares a las de Tababela
han ilustrado la historia de nuestro periodismo, libre, democrático e independiente, desde siempre, y lo seguirán haciendo hasta que no logremos crear un nuevo país y una sociedad diferente en la que los valores que se enseñan pero no se practican sean puestos en práctica por todos nosotros. Desde que fui estudiante universitario, nunca fui un anónimo y manifesté mi lucha contra la dictadura de turno. Un diario de esta ciudad me echó el ojo y no me lo ha quitado hasta el día de hoy. Hacen bien y me enorgullezco de ello. Cuando presidía la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEWE, y luchábamos contra el triunvirato militar, un columnista muy afamado de ese tiempo, ya fallecido, hombre de brillante inteligencia, que en su juventud había sido socialista, asumió el proceso de mi desprestigio. Aprovechando la circunstancia de que yo nací accidentalmente en la República de Panamá, me calificaba de extranjeros. ¿Qué persona medianamente culta no conoce que un niño, hijo de padre y madre ecuatorianos que ha nacido en el exterior cuando esos padres han estado transitoriamente ausentes, es también ecuatoriano por nacimiento? ¿Es que acaso los hijos de los migrantes ecuatorianos que han nacido en cualquier sitio del exilio al que el capitalismo salvaje les condujo no son también ecuatorianos por nacimiento? Los que nacieron en España o en Italia. Pero no, hay que hacer daño, y daño perverso. Un amargado que trabaja en ese diario y que pasa por payaso chistoso, cada vez que he estado optando por un cargo de elección popular, me identifica así: panameño pretende ser diputado por Pichincha, o panameño se postula para alcalde de Quito. Ante mi indignación sobreviene la hipócrita rectificación, cuando el daño ya está hecho. Soy nieto de un danés, un químico farmacéutico que arribó a Guayaquil en 1920 para trabajar en una fábrica de ese género. Se llamaba Kai Arens. Y mis padres, seguramente para quedar bien con él, me pusieron su nombre después de mi primer nombre. Yo me llamo, pues, Enrique Kai Gallegos Arens. Pues el columnista al que anteriormente me refería me bautizó como el extranjero presidente de la FEWE, Kai Arens. ¿Es eso democrático? ¿Es justo que por recibir alguna dádiva de ese gobierno me maltrataran así? ¿Por qué ese periódico no le dice a Sixto Durán Ballén, el bostoniano? ¿O nunca le trató a don Galo Plaza Laza de el neoyorquino? Valientes defensores de la libertad de prensa. ¡Hasta siempre! Enrique Gallegos Arens.